Oscar Aza. Tengo que cumplir la dolorosa tarea de anunciar a nuestro pueblo que ha fallecido el compañero Fidel Castro Díaz Balar. El doctor en ciencias Fidel Ángel Castro Díaz Balar, quien venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hace varios meses con motivo de un estado depresivo profundo, atentó contra su vida en la mañana de hoy, 1 de febrero. Esa fue la noticia que dio la televisión cubana minutos antes de las 8 de la noche, el 1 de febrero. ¿Qué dice la prensa en la isla? ¿Cómo se ve en el extranjero? ¿Qué impacto tiene esto en la dinastía de los Castro? Todo eso lo vamos a estar analizando con un panel de lujo aquí en Miami y en La Habana. Nos acompañan aquí en la ciudad de Miami el doctor Pedro Roy, abogado e historiador, director ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Y Juan Antonio Blanco, historiador y analista político. Gracias, Juan Antonio. En La Habana se nos une vía telefónica Antonio Rodiles, director de Estado de SAT. Buenas noches, Antonio. Sí, buenas noches, Álvaro. También un saludo a Pedro y Juan Antonio y a todos los televidentes. Mira, queremos comenzar contigo, conociendo las dificultades que siempre hay para comunicarnos con la isla. ¿Cómo la prensa, más allá de esta información que diera la mesa redonda, después en el noticiero y lo que apareciera en esta nota reproducida después en diarios locales, en páginas web, qué es lo que ha habido alguna explicación, ha habido más información que esta? ¿Y qué es lo que se rumora en la isla? Mira, la información ha sido realmente muy escueta. Incluso para algunos ha sorprendido la velocidad con la que salió la nota, pero sí muy escueta y no se ha ahondado ni se ha abundado en más información. Eso fue lo que se dijo en la mesa redonda, luego en los noticieros, en algún que otro noticiero en la mañana y en el Granma, incluso como bien decías en el anuncio, no ha salido ni siquiera en primera plana, salió otra nota y en la segunda hoja y nada más, o sea, no se ha comentado mucho más. ¿Qué es lo que dice el pueblo hoy por la mañana cuando amaneció, que vio toda esta información? Porque sé que no todos miran ni el televisor ni la mesa redonda. Las personas están sorprendidas. Realmente no era un individuo que, digamos, sea joven, pero todavía tenía tiempo suficiente para seguir viviendo. Y nunca nadie pensó que este individuo moriría de esta forma repentina. Y también el motivo, o sea, esto de que ellos dicen públicamente que atenta contra su vida, que han posterior a un estado depresivo. A mí enseguida me recordó que eso fue exactamente lo que se dijo cuando la muerte de Osvaldo Ortigoz. O sea, fue casi exactamente producto de un proceso depresivo, ha sido atendido por los médicos, pero lamentablemente se quita la vida. Todo el mundo está sorprendido y sobre todo en este contexto estamos hablando de que el proceso de la farsa electoral se ha atrasado 2 meses y en este periodo ocurre este incidente que, si bien Fidel Castro Díaz Balar no era una persona que tenía un poder en sus manos, pero sí simbolizaba el primogénito de Fidel Castro, sí también pertenecía al Consejo de Estado y era una figura visible y que las personas no esperaban realmente que ocurriera esto de esta manera, ¿no? Bueno, muchas gracias, Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, por traernos esta información desde la isla. Volvemos aquí en el estudio del doctor Pedro Roy. Su lectura de esta situación trágica, penosa, es una vida humana perdida. ¿Qué se esconde detrás de ese nombre de Fidel Castro Díaz Balar? Mira, tú acabas de mencionar la palabra penosa y es penoso. Se ha quitado la vida. ¿Por qué se ha quitado la vida? Es parte de numerosas especulaciones. Yo creo que la vida de Fidel Castro Díaz Balar, que era conocido como Fidelito, es una vida en que él disfrutó las mieles del poder. En muchos momentos tuvo una vida con los grandes beneficios de
en los que detentan el poder en Cuba y viven en unos niveles que el pueblo de Cuba, el pueblo no tiene la menor idea de que así se puede vivir. Fidelito Castro disfrutó los beneficios del poder y del nombre, pero al mismo tiempo él sufrió el desprecio incluso público de su padre, que todos sabemos en un momento determinado cuando lo expulsa como director de la planta nuclear de Juraguá, cerca de Cienfuegos, lo insulta diciendo que lo están destituyendo por su incapacidad. Un individuo que los que lo conocían, los compañeros de estudio, dicen que era brillante, un matemático, ingeniero de primera línea. Y sin embargo, su padre, que además no le dio nunca el calor que otros que un hijo espera de un padre. De manera que tenemos esa dualidad galopando en la personalidad de Fidelito. Juan Antonio, Fidel Castro Díaz Balart, doctor en ciencia físico-matemática, ¿cómo se conjugaba esa capacidad de científico y de asesor del presidente del Consejo de Estado? ¿Cuál era su función? Bueno, la primera cosa que llama la atención es que hay hijos de otros dirigentes que tratan de hacer carrera política. Y entonces tratan de ser diputados de la Asamblea Nacional, o ocupar un cargo importante del Ministerio del Interior, es lo que estamos viendo un poco con la familia de Raúl. Nunca quiso meterse en nada de eso. Su trayectoria fue una trayectoria profesional, de principio a fin. Abundando en la cuestión, yo diría que aquí hay una frase americana, una palabra americana, que es el maverick. Es una persona que trotaba a su propio ritmo, no permitía que lo separaran definitivamente de su madre, a pesar de que había de niño sido literalmente secuestrado por su padre para quitárselo a su mamá de forma arbitraria, incluso contra las leyes del país. Era, como dijo Pedro, una persona que se destacaba por su inteligencia. Yo coincidí con él en un viaje a Moscú. Nos sentaron juntos en el avión, todo el tiempo estuvo burlándose de la sociedad soviética, haciéndome cuentos porque él vivía allá. Yo le preguntaba, burlándose de Aeroflot, que decía que se llamaba Polloflot, porque todo el tiempo te estaban dando pollo, y le preguntaba a las aeromosas cuántos pollos estábamos de Moscú ya. O sea, era una persona, como yo la conocí, iconoclasta, inteligente, no interesado en la política, interesado más bien en esta otra línea de trabajo. Y yo diría que la mayor desgracia que pudo tener es ser hijo de Fidel Castro. O sea, todos los beneficios materiales que pudo traerle el ser hijo de Fidel Castro no pagan la desgracia de ser hijo de esa persona. Bueno, hoy a través de su cuenta de Twitter, Mariela Castro dio a conocer lo que se considera el pesar de la familia. Dijo: en nombre de nuestra familia agradezco a las personas de buen corazón que alivian nuestro dolor al acompañarlo con sus mensajes de condolencia. También tenemos para ustedes la reacción del pueblo cubano, alguna de ellas. Yo siento la muerte del hijo de Fidel como si fuera un cubano más, igualito como lo sintieron todos los cubanos cuando se murió el comandante Fidel Castro. Me dijeron que se había suicidado, algo de eso, pero yo simpatizaba con él porque inclusive se parecía hasta el padre. Él se mata no por cobardía, sino cobardía, que uno tiene una manita aquí que cuando se le va esa manita a uno le puede dar poquillo cosas, yo puedo matar así. Pero él fue leal a su papá. A lo mejor la muerte del padre lo afectó mucho a él. La muerte de Fidel lo afectó mucho. Son las reacciones que tomó la prensa internacional acreditada en La Habana de los cubanos, quizás ahí en la zona de Copelia, donde siempre va la prensa cada vez que ocurre algún acontecimiento. Doctor Pedro Roy, ¿influye esta muerte? ¿Tiene algún impacto sobre la transición, la sucesión en Cuba de poder? En lo absoluto. Él estaba totalmente marginado del proceso de la sucesión dinástica. Tal vez porque incluso en esa elección de dedo que hacen
en lo que llaman la Asamblea del Poder Popular, ni ahí lo colocaron. O sea, podían haber situado a Fidelito en esa posición. Como diputado a la Asamblea. Exactamente. De manera que no existía por parte de la gerontocracia y los militares que gobiernan en Cuba, no existía la posibilidad de darle a él algún acceso a los vínculos y a los resortes del poder. De manera que yo creo que él al mismo tiempo ya una suma de problemas que tuvo en sus matrimonios, todo lo que mencionaba Juan Antonio de su niñez, separado de la madre, tenía que viajar con permisos especiales, no tuvo un hogar, y todo eso llega un momento en que lo lleva a la bebida y a unos estados muy fuertes de depresión. De manera que para él el suicidio, y yo sí soy de los que creo que se suicidó, era una manera de liberarse de la tragedia que estaba viviendo. Inclusive su segundo matrimonio es con la hija de Luis Germán Barreiro Caramé, jefe de la inteligencia en tiempos del general Abrams. Terminó muy mal porque ella lo abandona e incluso se da también a la droga y a la vida. De manera que el final, estos últimos años de Fidelito Castro fueron realmente trágicos. ¿Cuál era, Juan Antonio, la función de él como asesor de su tío? ¿Cuál era? ¿Qué hacía? Mira, también tenía un asesor cultural, que era Abel Prieto. Sí, bueno, como tú sabes bien, los cargos estos de asesores te los dan honoríficamente, porque a los dirigentes, como son genios, no hay nadie que tenga que asesorarlo. Tú le escribes los papeles, te ganas tu salario y ellos nunca se leen lo que tú le escribes. Pero bueno, lo último en lo que él estaba era en la nanotecnología, lo cual tenía, por cierto, porque él estuvo en la cosa nuclear porque el padre sí tenía, siempre el padre, como el coreano amigo nuestro, siempre soñó desarrollar la ciencia nuclear. La cosa nuclear, y la nanotecnología tiene aplicaciones militares, porque tú puedes miniaturizar hasta una bomba atómica y meter casi el equivalente de una bomba atómica a un maletín. Muchas gracias a los dos, a Pedro Roy. Una botella. Es una manera de decir una botella. Sí. Okay. Muchas gracias a Pedro Roy, Juan Antonio Blanco, y recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Allí encontrará este y otros programas anteriores. Al volver, un memorándum sacude Washington. Los republicanos de la Cámara cuestionan al FBI. Siguen las tormentas desatadas por la trama rusa. Ahora veamos algo más de lo que sucede en Venezuela. El arbitrario arresto esta madrugada del octogenario dirigente Enrique Aristeguieta Granco sacudió el ya complicado panorama político venezolano. Aristeguieta, de 84 años, es el último sobreviviente de la Junta Patriótica que coordinó las acciones para derrocar en 1958 la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y un decidido opositor del régimen de Nicolás Maduro. Hace pocos días, Aristeguieta dio a conocer un video donde acusa al gobernante venezolano de encabezar una narcotiranía, mucho más nefasta que la dictadura de Pérez Jiménez. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, allanaron la vivienda de Aristeguieta en plena madrugada y lo llevaron a un paradero desconocido.